Voy a estornudar. Ah, Saludos, hola, hola. saludos, don Jorge, ¿cómo le va? Bien, ¿tú? Bien, bien, ¿cómo lo trata el encierro y toda esta cosa divertida? Pues mira, ya me acostumbré, ya ni me duele. Ya, ya no nos queda más, como dijo Selena, no me queda más. Sí, no, Eh, pues no hay de otra. Ajá. ¿No? Así que fluyendo, flojitos y cooperando, porque aunque digamos que no, pues si no es por nosotros, es la circunstancia, ¿no? Exacto, ¿no? Y así que cuántas opciones nos quedan, pues tampoco, ¿eh? Exactamente, así que pues mira, qué bueno verte bien. Gracias por aceptar el en vivo para la gente de Shorts México y para mucha gente que ahorita se está ahí conectando. Se va a quedar esto grabado ahí en el Instagram TV de Shorts y lo vamos a subir Ujú. a YouTube. Y cuéntanos, a ti este que yo le llamo como intermedio, ¿qué tal, cómo te ha ido? ¿Qué proyectos te dejó a medias? No, pues fíjate, pues mira, intermedio tanto así no ha sido. De hecho, salvo una serie que íbamos a hacer para Spotify, ese es el único proyecto que se interrumpió. Pero de ahí en fuera, todo lo demás, pues siguió avanzando como normal. Y también la otra cosa que se interrumpió es el 8 de mayo, estrenaron una peli que me tocó escribir, que se llama Pobre Familia Rica, pero bueno, pues evidentemente no pasó nada y de momento quién sabe cuándo se estrene. Entonces, esas son como las únicas interrupciones que sí tuve que enfrentar, pues. Sí. Y ahorita, ¿qué te ha dado? ¿Si has podido como concentrarte, tener ideas, escribir otras cosas o descanso? No, fíjate, de hecho, curiosamente ha estado mucho más intenso porque pues Ajá. ahora sí que ya no tienes chance de perder tiempo en el camino y yendo a juntas y nada. Ahora sí es de, güey, no tienes pretexto para no sentarte a escribir, ¿no? Entonces creo que ha sido bastante más productivo de la normalidad. Y digo, y creo que también la gente, pues como que en estos momentos va mucho al grano, ¿no? O sea, como que la gente que quiere quedarse chacoteando contigo en el Zoom, pues eso no pasa, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando ibas a una junta y una junta luego era mucho chacoteo y todo eso, ¿no? Entonces estaba bastante extremo y de hecho de un par de semanas para acá me cayeron un par de proyectos nuevos, entonces más que un intermedio ha sido como un fast forward. Pues eso está bueno entonces. O sea, Ujú. no te vino como tan mal. De todas maneras, creo que por tu profesión tampoco era que te corte de tajo e incluso empezar a ver otro tipo de cosas para crear otros contenidos, ¿no? ¿Te has dedicado nada más a pura serie, película o qué? No, pues de todo, o sea, un par de pelis, un par de series y o sea, súper campechano y hasta clases, ¿no? Entonces, bueno, pues ha estado como bastante campechano y lo que creo que sí es interesante pensar y toda la cosa es que de alguna manera, pues la gente ahorita se está consumiendo pues todo lo que hay en Netflix, todo lo que hay en Amazon, todo lo que hay en Blim, todo lo que hay en todas estas cosas. Entonces, ahorita se van a necesitar más cosas, pero sí hay que ir pensando o hay que considerar pues que los rodajes van a cambiar y hay que pensar que si pones una escena de muchísimos personajes, pues eso creo que va a complicar muchísimo el rodaje, ¿no? O si pones una escena, de hecho, inclusive pues, las escenas de sexo, pues también van a ser complicadas ahora. Entonces, creo que sí como escritor, pues sí tienes que pensar que los rodajes van a tener nuevas reglas, entonces pues facilitarle un poco el trabajo a los actores, al director, al productor, a toda esa gente, ¿no? Sí, claro, tienes mucha razón. Tienes como que reconsiderar ahora cómo vas a contar las historias, pero pensando en cuestiones de producción. Sí, exacto, tienes que pensar en términos de producción y también pues yo creo que mientras no se defina bien cómo va a funcionar esto, pues los cines van a tener también pues, otros márgenes de ganancia, van a tener otro tipo de demanda. Entonces, pues volviendo a lo mismo, si haces películas que sean o escribes guiones que la producción va a ser muy cara, pues evidentemente va a ser mucho más difícil la recuperación, va a ser difícil esto. Entonces creo que hay que ser muchísimo más creativos. Hay este cuate, este Jason Blum, el dueño de Blumhouse, que él plantea que él cuando hace una película de terror piensa en 2 locaciones y 5 actores, ¿no? Y creo que esos son los contenidos que creo que van a ser como importantes ahorita, o las pelis que van a demandar, o las cosas que sean como muy fáciles de producción, ¿no? Si empiezas a meter, digo, muchísimos extras, muchísimas locaciones y todo eso, con las nuevas reglas le vas a meter la pata durísima al productor y al director más que echarles la mano. Sí. ¿Y ya has empezado a pensar como en alguna de ese estilo? Sí, ya tengo un par de premisas muy, muy, muy sencillas, pues no están como delineadas ni es el guión escrito, pero ya empecé a aterrizar un par de esas. Sí. Oye, pues ahorita estaba checando que tú naciste en Reynosa, en Sí, Tamaulipas. orgulloso norteño. Ujú. Qué bueno, eso me gusta, que sean orgullosos de su tierra, de sus orígenes, Ujú. ¿no? Pero ¿cómo, supongamos, ya estudiaste,
pues ya de adulto, en el CCC-, Ujú. veo que estudiaste ingeniero industrial. El UNAM, ¿Fue para sí, señor. eso? Ujú. O como primero lo uno o lo otro? ¿Tus papás te dijeron, si no hay una cosa así? O cuéntanos eso. ¿Cómo fue Pues eso? mira, es divertido, ¿no? Porque cuando yo estoy terminando la prepa, pues básicamente, pues, o sea, hubo una época que estuvo muy chistosa porque de repente, sí, desde niño yo quería hacer cine y lo tenía clarísimo, pero pues en la prepa, pues imagínate, yo terminé la prepa aproximadamente por el año 93, 94, o sea, ya hace unos milenios. Pues las opciones de estudiar cine aquí en el DF pues eran como complicadísimas y luego es que la orientación vocacional en este país pues siempre es una cosa como complicada. Nunca me dijeron que había escuelas de cine, nunca tenía yo como claro eso. Pues curiosamente pues, siempre me gustó física y matemáticas y como que nunca fui tan burro para ellas. Entonces, pues de repente pues, pensé que era como buena opción ser ingeniero y todo este tipo de cosas. Y una vez que entré en ingeniería, un amigo de un cuate, él quería estudiar cine y él me platicó que había escuelas de cine en México y todo eso. En esa época, pues no habían las opciones que hay ahorita. Básicamente, pues había tres opciones, ¿no? Te ibas al CCC, o te ibas al CUEC, o te ibas al subsistema de cine del Ibero, ¿no? Y y yo todo el día te estaba obsesionado y le preguntaba, güey, pero ¿cómo es la escuela de cine? Oye, ¿qué estudian? ¿Qué ejercicios hacen? ¿Pero cómo es? Y todo. Y a los 2 años él entra al CUEC y entonces de repente, pues todavía me intereso mucho más y le pregunto, oye, pero ¿qué cosas hacen? Pero ¿y cómo son tus compañeros y todo? Entonces, pues ya tenía yo como el bicho del cine como que súper presente, pero no seguía yo en ingeniería, seguía avanzando mis semestres y toda la cosa. Y fue muy curioso porque un día de repente, no sé por qué me dio por darme la vuelta al CCC y de repente descubrí que había el curso de guión cinematográfico, ¿no? Y de repente yo dije, bueno, pues a mí lo que más me gusta del cine son las historias, ¿no? Quizá yo no soy tan clavado de que si la foto, que si la edición, o que si la post, o cosas así. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no le intentamos esto? A ver qué tal está, toda la cosa. Entonces, bueno, pues fui haciendo el examen de admisión, fui pasando etapas. Y es curioso porque justo en esa época también me iban a dar una beca de Procter Gamble en ingeniería. Y y de repente como que yo estaba muy en duda y yo decía, no, hombre, pues esto del cine a lo mejor pues es una ocurrencia de juventud, locura de juventud, ¿no? Y dije, a lo mejor yo debería dedicarme a ser como un ingeniero rico, prominente y exitoso, ya. Entonces de repente dije, pues voy a terminar el examen de admisión para que me reboten y para que yo esté convencido de que pues, lo mío es la ingeniería, ¿no? Entonces paso todas las etapas del examen de admisión, en la famosa entrevista me dicen, güey, pues te hablamos, y dije, pues ya me dijeron que me van a hablar, evidentemente pues ya me batearon, gracias, y de repente que me aceptan. Me dije, bueno, nada más voy a ir un semestre para estar seguro de que no me gusta y no es lo que quiero y no sé qué. Y un semestre y me gusta y todo. Entonces, pues básicamente pues, fue un poco así, ¿no? Y lo que fue muy complicado es que eso me pasó estando como por ahí de sexto semestre de ingeniería. Entonces, en las mañanas yo de 7 a 1 más o menos estudiaba ingeniería. De ahí me iba corriendo al CCC, de 4 a 9, 10 de la noche estudiaba cine y me pasaba haciendo tareas hasta las 3 de la mañana, ¿no? Sí fue como una época bastante pesada y bastante matada en mi vida. Y es curioso porque pues de repente, pues, bueno, a mí me tocó la huelga del UNAM, entonces, bueno, tuve que interrumpir mis estudios de ingeniería y, bueno, terminé mis estudios de guión, después pues regreso a ingeniería y me pasa una cosa muy chistosa que una vez que estudié cine, ya ingeniería me daba una flojera. O sea, yo me acuerdo que había una materia, la de máquinas térmicas e hidráulicas, que era así de ya un tormento chino. Y y pues ya, pues afortunadamente termino, y bueno, pues afortunadamente pues descubrí que lo mío era más pues como el camino del guión, ¿no? Ujú. Órale, pues yo pensé que igual podría haber sido otra carrera que fuera más afín a las humanidades, pero casi haces biólogo marino, o sea, te vas del otro extremo. Pues fíjate que es curioso porque sí, no es la carrera más afín, y es curioso porque luego la gente me dice, oye, ¿tú crees que al haber estudiado ingeniería te ayudó para el guión y toda la cosa? Pues no podría decir yo que hay así como una relación muy directa, que decir, chicos que quieren ser guionistas, metas a estudiar ingeniería ahorita, no creo, pero lo que sí es interesante es, de alguna manera cuando tú estudias ingeniería, como que te entrenan a resolver problemas, ¿sí me explico? Tu cabeza, o sea, creo que es la parte como, llámase si te gustó las matemáticas o la termodinámica o las ecuaciones diferenciales o los circuitos, o sea, lo que es interesante es que como que te entrenan a resolver problemas y eso creo que es muy interesante y está medio relacionado con el guión, porque el guión básicamente es como inventar un problema y descubrir la solución, ¿sí me explico? Es decir, cuando tú haces un guión, pues creas un personaje, creas su conflicto y lo interesante es cómo va a resolver el conflicto de una manera ingeniosa, relevante o padre, pues, ¿no? Sí, sí, pues bueno, qué bueno que había eso. Pero entonces, ahorita que dices, desde chico también te interesaban los números y todo esto, los problemas, pero en esta cuestión creativa del guión y del cine, ¿cómo se dio? ¿No tienes familiares que tengan nada que ver con eso? ¿Fue tu Nada. cultura?
Ajá. Curiosamente, yo vengo de una familia en general de abogados, pues yo soy como el bicho raro, o sea, ya de por sí ser ingeniero en una familia de abogados es raro, y luego ingeniero guionista, bueno, pues es doblemente extraño, ¿no? Entonces es curioso, lo que sí pasó, que bueno, que quizás muy parecida a la historia de todos los que tenemos como mi edad, todos los chavorrucos hoy en día, pues es que de niño me llevaron a ver la Guerra de las Galaxias, y pues evidentemente, digo, no es lo más original esta historia, me gustó muchísimo la Guerra de las Galaxias, y desde ahí siempre hubo como un gusto. Y curiosamente, cuando estaba yo en la prepa, en secundaria y prepa, pues tenía yo los típicos amigos que de repente me decían, no, pues hay que ver otro tipo de películas, ¿no? Hay que ir a la Cineteca o hay que ir a los cines del UNAM. Y ahí, pues básicamente es donde empiezo a descubrir, pues ya cuando descubres las películas de Kubrick, las de David Lynch, las de Tarkovsky, las de Bergman, o sea, como descubres este cine que es como distinto, ¿no? Al que habías visto toda la vida un poco. Ujú. ¿Y a los cuántos años te veniste entonces de Reynosa para acá? Pues, pues mira, es muy chistoso porque pues, mis papás, fue más que un matrimonio, fue un desencuentro brutal. Mi papá es el que es básicamente de Tamaulipas, mi mamá es del DF. Pues yo vivo con, mis papás están juntos como hasta que tendría yo probablemente 4 años, 5 años, y ya después, pues se separan mis papás y me dice mi mamá, pues nos vamos al DF, ¿no? Entonces estuve viviendo ahí o sea, curiosamente viví en muchos lados de Tamaulipas, viví en Ciudad Victoria, viví en Reynosa, viví en Miguel Alemán, viví como en varios lados. Ujú. Ah, ok. Oye, y aquí, bueno, viendo como toda tu filmografía, obviamente ha habido también como cosas como extremas, desde nosotros los nobles hasta Carrier, Ujú. ¿no? Entonces, Pues mira, es todo esto que pasó. Ajá. ajá, Dime, porque como que se cortó es- tantito, dime. sí, 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 lo de lo extremista, que también está padre esa diversidad como guionista, ¿no? Que has estado haciendo eso. Pues mira, te voy a decir una cosa a mí muy rara que me pasó, ¿no? Es decir, pues cuando estás en la escuela de cine es muy curioso porque en la escuela de cine como que te orientan mucho hacia el cine de arte, ¿no? Es como casi que la orientación natural, ¿no? Y es decir, por ejemplo, es curioso cuando estás en la escuela de cine que de repente dicen, ah, bueno, vamos a ver comedias y de repente dicen, ah, vamos a ver a Chaplin y a Woody Allen, pero ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Y entonces regresamos a todos estos dramas tremendos y esta cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando salgo de la escuela de cine sí salgo con estas grandes aspiraciones de hacer estas películas, pues como de estas búsquedas más profundas o estas narrativas más complejas o cosas así. Y curiosamente, pues mientras voy trabajando y voy haciendo, pues me tocó ser como muy versátil y me tocó como entrarle como a distintos tipos de proyectos. Y curiosamente también algo que me pasó es que de repente sí dije, güey, pues mi origen de alguna manera, las películas con las que yo crecí todo, pues eran películas como bastante comerciales, ¿no? Yo básicamente, pues te digo, crecí viendo La Guerra de las Galaxias, todo ese tipo de historias. Entonces sí dije, pues yo sí tengo como una cercanía con el cine o sea, básicamente mi tradición narrativa, pues es cine muy entretenido, ¿sí me explico? Eso no impide que intente yo escribir otro tipo de películas o que no valore yo otro tipo de películas, pero sí me gustó con mucho eso, ¿no? Entonces, curiosamente, según me fueron tocando proyectos, pues me tocó como aprender un poco, ¿no? Es curioso porque porque de repente cuando me tocó, es bien chistoso porque los primeros proyectos que trabajo profesionalmente fueron unos documentales de matemáticas para TV UNAM. Y de repente pues yo les decía, los documentales de matemáticas per sí pues, son como muy secos o muy aburridos. Entonces les intentaba yo meter comedia, les intentaba yo meter ciencia ficción o intentar eso. Y descubrí que pues, yo tenía como un gusto general por todas las historias, ¿no? Entonces, mientras fui entrando a proyectos, fui como tratando de ajustarme y lo que fue interesante es que eso me obligó a estudiar distintos tipos de historias, ¿no? Porque de repente me acuerdo que uno decía, ay, las comedias guácala, ¿no? Y de repente yo decía, bueno, pero a ver, ¿qué es una comedia? ¿Por qué hay unas buenas? ¿Por qué hay unas malas? ¿Por qué puede haber comedias desde muy intelectuales hasta las de Wes Anderson, hasta muy básicas como la de los hermanos Farrelly? Y me obligó como a estudiar distintas cosas, ¿no? Entonces creo que lo que he disfrutado mucho y todo, es que he podido hacer como distintos géneros y distintos géneros me han enseñado como distintas reglas de la manera de hacer historias. Y ya cuando uno lo ve como desde otro punto de vista, sí descubres que los géneros pueden ser una herramienta muy, muy, muy importante para escribir historias, ¿no? Entonces básicamente, pues a mí no me gusta limitarme y me gusta como aprender y soy como muy adaptable a cualquier tipo de proyecto. Sí. Oye, ¿y en qué momento llegaron las series a tu vida? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la primera serie? ¿Y Mira, qué diferencia? fue muy curioso porque por ahí del año 2011, una cosa así, un amigo mío productor que se llama Gustavo Ángel, el que produjo Rosario Tijeras, se acercó y me dijo, oye, güey, pues quieres hacer una serie.
Y yo como pues venía arrastrando toda esta inercia de las películas de, bueno, de la escuela de cine, yo decía, pero ¿cómo la televisión es prostitución, es el opio de las masas, yo no quiero hacer televisión, igual que y todo. Y me acuerdo que él de repente me dijo, no, no, espérate, a ver, no sabes de qué estamos hablando, ¿no? Y me dice, ve este canal de HBO y ve estas series, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no tratas de ver Los Sopranos y por qué no tratas de ver Six Feet Under y todas estas cosas? Y pues me prestó los DVDs, ¿no? Entonces ya me acuerdo que los vi y dije, órale, esto no es como la tele que yo estoy acostumbrado, como sería Cándido Pérez o como cosas así. Dije, pues esto tiene personajes más interesantes, tiene una narrativa llamativa, tiene como todo eso. Entonces tuve que estudiar un poco más la serie y él me pidió un primer desarrollo de serie, ¿no? Entonces ahí nos juntó con otros escritores, medio tuvimos que medio aprender un desarrollo, pero era muy curioso porque en esa época en México nadie sabía hacer series, ¿no? De repente decíamos, pues es como una película, es como una telenovela, es como... Entonces fue muy interesante descubrir que era un lenguaje como completamente distinto y ahí fue donde ya entra con mi primer trabajo formal en series, que nos habla Miguel Ángel Fox a un grupo de escritores y a mí, y les dice, oye, yo tengo una serie de una idea de unos enfermos terminales, quiero que la hagan y que esté padrísima y que tengan muchas temporadas, ¿no? Y ahí de repente pues, estudiábamos y decíamos, a ver, ¿cómo? Si son los enfermos terminales, ¿cómo vas a tener muchas temporadas? Pues los cuates en punto se van a morir, ¿no? Y entonces ahí fue todo un proceso de aprendizaje bastante complejo y bastante interesante, y ahí fue como entró un poco a las series. Bueno, sí, sí. ¿Y tú qué características crees que sí debe tener una serie? Porque a veces veo que hay series que son como unitarios de televisión, que no terminan por ser, que pretenden ser un corto. ¿Cuál es la característica de una serie o un capítulo de una serie? Ya, es interesante porque cuando ya estudias un poco teoría de series, o sea, normalmente hay muchas cosas que se pueden decir, pero lo más fácil, lo más entendible es, hay tres tipos de series, ¿no? Lo que se llaman las series antológicas, que son las que es una pequeña historia que abre y cierra como un corto, estilo Black Mirror, estilo Mujeres Asesinas, estilo hasta La Rosa de Guadalupe, ¿no? Está en ese estilo. Hay otras que se llaman los procedurals o series de procedimiento, donde lo que te interesa es un procedimiento que lleva a cabo tu personaje y no tanto como el arco o la evolución del personaje en sí. Es decir, si tú ves CSI, si tú ves Bones, si tú ves todo este tipo de series, pues es un cuate que tiene que investigar, o Doctor House, ¿no? O es un cuate que tiene que resolver un enigma médico, un enigma policial y todo, y ahí se cierra un poco y no es tanto como una evolución del personaje y todo. Y una regla que tiene este tipo de series es que si tú ves el capítulo 1 o si tú ves el capítulo 150 sin haber visto los otros 149, les puedes entender perfectamente, ¿no? Y hay otras cosas que ya son las series más de personaje, es decir, cuando que tú ya creas personajes, todo lo recargas en la evolución de los personajes o cómo estos cambian mientras van resolviendo el conflicto, y ahí es donde tú ya puedes ver lo que es Mr. Robot, lo que es Breaking Bad, lo que es Game of Thrones, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, si yo agarro ahorita la sexta temporada de Game of Thrones y veo el capítulo 5 y no he visto lo demás, no entiendes absolutamente nada, ¿no? Entonces, depende el diseño de la serie que vayas a hacer, cómo se arma, cómo se estructura y cómo se piensa. Uh-huh. Y en relación a un cortometraje, que es lo contrario, que hay muchos, que bueno que he visto, pero que lo entregan como si fuera un unitario o fuera un capítulo de una serie. ¿Qué característica, si tú le ves que sea un cortometraje o tenga más características? Mira, hacer un cortometraje creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿sí me explico? Porque en el poco tiempo lograr mucha contundencia es complicado, ¿no? Es decir, creo que, por ejemplo, y ahí creo que el cortometraje, el reto es bien alto, porque, por ejemplo, es decir, si tú ves una serie antológica, estilo como Black Mirror, que Black Mirror podríamos decir son como pequeños cortos, ¿no? Entonces, ahí lo que importa pues, es un concepto que te une todos los cortos, y ahí si de repente pues verás que un capítulo es muy bueno, otro es regular, otro a lo mejor está más bajo, o sea, es como variante. En cambio, pues un corto, pues ahí sí estás en la obligación de que tiene que quedarte bueno porque no hay de otra, ¿no? Sí. Y yo creo que una cosa muy importante del corto, pues es la contundencia, ¿no? Es decir, y es decir, pues todavía en un programa de televisión te dan como media hora de extensión, ¿no? Un corto a veces tiene 5 minutos, 10 minutos, ¿no? ¿no? Entonces ahí es como una cosa como bien difícil y bien complicada. Y yo siempre he dicho que los cortos, haciendo como una analogía futbolística, los cortos son como los penaltis. O lo metes y aplausos, o lo fallaste así horripilante y vergonzoso, ¿no? Entonces, lo que creo que es bien importante en un corto, pues creo que el peso dramático, el peso emotivo en el corto es en la situación.
si tú creas una muy buena situación, una situación muy interesante, creo que ahí tienes como punto de partida para crear un buen corto, ¿no? Es decir, si tú en televisión probablemente la situación no es interesante, pero el personaje es interesante, puedes salirte con la tuya, ¿no? Porque la extensión te permite explorar que si una subtrama, que si el universo narrativo, que si el tema, que si esto, y en un corto no tienes mucho de eso, ¿no? Entonces, es decir, lograr como un efecto emocional fuerte en el personaje, una transformación de personaje en muy poco tiempo es como bien difícil y bien complicado, ¿no? Y eso es básicamente el reto de hacer corto, ¿no? Es bien chistoso porque cuando de repente ya has escrito muchos largos y cosas así por alguna cosa de chamba o de necesidad, te ponen a escribir un corto, te cuesta un trabajo porque lograr esa contundencia sin, te digo, sin usar el personaje, el universo narrativo, el género y todo, es bien latoso, es bien difícil, ¿eh? Ujú. ¿Y qué opinas precisamente en cuestión de esas historias con los cortos que se basan nada más en una anécdota, o sea, casi como sketch? Pues mira, yo te voy a decir, yo sé que hay gente que está a favor de los cortos que son como chistes, hay gente que está en contra de los cortos que son como chistes, digo, es muy polémico, controversial, pues. O sea, yo estoy a favor, yo creo que no son malos siempre y cuando sean graciosos. El problema es cuando te cuentan un chiste que no es gracioso, ¿no? Ahí es donde creo que la cosa está raspada, ¿no? Digo, y creo que hay muchos cortos que son un chiste que pueden ser muy, muy, muy buenos, ¿no? Yo creo que ahí el reto, ahí lo interesante es decir, el riesgo es que te quedes como en la pura situación, ¿sí me explico? Y es decir, probablemente cuando tú tienes una situación, la situación necesariamente te está dando un punto de vista, una conclusión de un tema, y probablemente no te está dando un cambio de personaje. Y en un Ujú. corto, pues sí hay una buena situación, pero además hay un cambio de personaje y hay un tema que se está abordando, ¿no? Eso creo que es como la diferencia fuerte, y ahí es donde creo que sí puedes crear un buen corto, a diferencia de un chiste que sea como un sketch de programa de comedia más sencillo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y a ti, supongamos, ahorita que se te vengan, bueno, hay un mar de cortometrajes, de largometrajes, de series. Si tú dijeras, por la historia, más allá de su realización, y te digo, porque eso ya no va a depender del guionista, tú lo has visto, que Uh no -huh, depende de ti, uh -huh, ¿no? Sino los procesos de producción y después hasta de la edición uh que te -huh, puedan dar tus historias. uh -huh. Ahorita, ¿cuáles se te vendrán a la cabeza en relación a series que dices, esta se me hace una buena serie por su guión, por su historia? Uh -huh. Pues mira, fíjate, es buena. Te voy a dar un ejemplo rarísimo, es el ejemplo menos típico. Hay una serie que se llama Primal, que es del creador de Las Chicas Superpoderosas. Es una serie de animación, los capítulos son como de 20 minutos y creo que hay 5 capítulos nada más. Y es la relación de un tipo y un dinosaurio y no tiene un solo diálogo la serie. Y son 5 capítulos de 20 minutos sin diálogos. Y es de una, o sea, yo es lo último que he visto que sí me impresionó mucho, que sí dije, órale, esto está, te emociona muchísimo, sufres horrible por los personajes, hay una narrativa interesante, te explora un mundo padre, entonces yo creo que si alguien tiene chance de verla, sí vean Primal, digo, es del creador de Samurai Jack y de Las Chicas Superpoderosas, a mí me dejó muy, muy, muy impresionado, ¿no? Es como de lo último que recuerdo que me funciona muy bien. Creo que en series de otro tipo, pues Six Feet Under, Los Sopranos, creo que son como ejemplos o modelos como muy clásicos de lo que es como una serie bastante bien armada en caso de series, ¿no? Ajá. ¿Y en qué plataforma está la de Primal? ¿Qué dices? Pues mira, te voy a decir, la verdad es que seré honesto, o sea, la verdad vi un link pirata, sí me Ah, explico, ¿para qué te engaño diciendo, sí está en Amazon, o no me acuerdo en cuál, ¿no? La vi en un link pirata, no voy a engañar a nadie, pero sí me pareció muy impresionante el trabajo, ¿no? Y te digo, no tiene un solo diálogo, así. para buscarla, sí, sin problema. Y de largometrajes, te digo, mexicanos o internacionales. Pues mira, te voy a decir, recientemente, mexicano, a mí un guión que la verdad me encantó y que me dio como mucha envidia de la buena, es Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma a mí me parece que es así una clase de guión, ¿no? Es decir, con todo y que es una película que pues busca esta cosa como más profunda y da estos valores estéticos y este manejo del tema y todo, creo que eso no quita que tiene lo que dramáticamente le pedirías a cualquier buen guión, ¿no? Que tiene un muy buen conflicto, están los personajes, creo que hay como hasta un juego con el asunto fantástico en el género,
te preocupan los personajes, cuando los son cuates estos pues, no se logran solucionar la amistad, el lingüista cuando no logra poder investigar, me parece así como y creo que no toma ningún camino fácil, ¿sí me explico? Es decir, porque a veces cuando estás escribiendo una comedia y todo, creo que hay como ciertos caminos fáciles que te puedes agarrar, y una cosa que me impresiona mucho de Soy Notorio es que nunca toma un camino fácil, y el efecto final que te deja creo que es como muy padre, ¿no? A mí, si tú me dijeras, a mí se me hace como de esos guiones que me da envidia no haber escrito yo, ¿no? Y creo que da hasta para clase, para aprender, para muchas cosas. En el caso de un guión como pues, internacional, pues, yo siempre he dicho que hay como tres tipos de guiones, ¿no? Los guiones que son como muy académicos, si me explico, que cumplen las reglas y los cánones así como perfectamente. Existe lo que yo llamo cuando un guionista se aloca y hace como todo tipo de experimentos narrativos con el tiempo, con los personajes, con el diálogo, cosas así. O hay cuando un guionista se aloca y hace una cosa rarísima que ni sigue fórmulas ni nada, ¿no? Entonces, creo que del primer tipo de guiones, a mí lo que me gusta mucho pues, es Parásitos. O sea, Parásitos me parece un guión, si lo ves, es profundamente académico. O sea, sigue perfectamente las fórmulas, los cánones. En el minuto tiene que pasar esto y toda la cosa. Pero a mí me parece que es brillante el guión, ¿no? O sea, no acabaría yo de hablar, de elogiar lo interesante que es ese guión. Aparte, me parece que es un guión profundamente accesible. O sea, le gusta al joven, le gusta al grande, le gusta a la señora, le gusta y lo entiende el coreano, lo entiende el gringo, lo entiende el mexicano. A mí me parece que es como una clase de lo que es un gran guión visto desde el punto de vista como muy académico, ¿no? Si yo te dijera así como un guión que es como un despliegue de recursos guionísticos, por ejemplo, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, de Guillermo Arriaga, a mí me parece que es así interesante cómo juega con el tiempo, cómo juega con los puntos de vista, cómo juega con todo esto. Hay otro guión que a mí me parece que siempre lo pongo en clase, que lamentablemente es una película que casi nadie ha visto, que se llama Confesiones, de Nakashima. Es un cineasta japonés y arranca con una escena de 18 minutos de un diálogo de una maestra dando clases diciéndole a sus alumnos que uno de ellos mató a su hija y está en el salón el culpable, ¿no? Y te digo, es impresionante porque tiene una escena de 18 minutos de un diálogo de ella, ¿no? Entonces es como un guión que me parece que es como un gran despliegue de recursos guionísticos. Si yo te dijera algún guión que sea como un guionista haciendo una absoluta locura o yéndose por los caminos menos obvios o menos comunes, pues te podría decir que Ay, ¿cómo se llama esta película que sale Paul Dano y que sale también Harry Potter? Que es estos dos Ah, cuates que uno es un cadáver. sí, 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 es algo del cadáver que están en una, no sé si es una isla Sí, o algo así. Sí, sí, está muy arriesgado, ese pero me muy... parece un guión de alto riesgo, ¿no? Y que dices, güey, ¿qué está haciendo este cuate? Es una absoluta locura, ¿no? Entonces, son como los tres tipos de guiones que yo considero que existen por ahí o como las virtudes guionísticas que uno puede encontrar en un guión, ¿no? Sí, 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 sí. Y de cortometrajes, ¿cuál es lo que te viene a la mente alguno que se te haya hecho interesante? Pues mira, a mí, por ejemplo, los elefantes nunca olvidan de Lorenzo Vigas, a mí se me hace como un Mm. corto así ejemplar, ¿no? Perfectamente entiendes los personajes, el conflicto, la tensión, siempre los dos hijos que están viendo si matan al papá o no. Me parece que es como un gran corto, como muy claro, muy específico y todo. Pero también cortos mexicanos, déjame pienso que, bueno, de cortos extranjeros, hay uno que se ganó el Oscar, si mal no recuerdo, que se llama The Crush, no sé si lo has visto, el del niño que se enamora de la maestra. Puta, ese corto también se me hace un tesoro cómo está escrito, cómo está llevado a cabo. O sea, que es perfecto la progresión del personaje, el planteamiento del conflicto y todo. Eso me gusta muchísimo. ¿Qué otro corto? Te puedo decir que me gusta mucho. Digo, no es un corto que quizá el guión es lo más fuerte, pero la realización se me hace muy tremendo. El de Tierra y Pan, este corto mexicano, que si mal no recuerdo es de Carlos Enderle, ¿no? No recuerdo quién es. Ah, Carlos Almeida, se me confundió de Carlos, ¿no? Ese corto a mí, la realización se me hace así como brutal, ¿no? Hay otro corto de terror gringo que se llama Salt, que no sé si han podido ver, que también me parece sí, una absoluta joya. Entonces, cortos, pues también hay bastantes, ¿no? Que creo que pueden ser padres o interesantes. Sí. ¿Y qué características crees que haya modas a veces en los guiones? Que ya ves, como en los 90 siempre tenían su principio, su desarrollo y su final, pero el final era una vuelta de tuerca. Pues ¿Qué mira, opinas? siempre hay modas, ¿no? Y siempre hay tendencias, ¿no? Y creo que si alguien pone como un estilo, y bueno, y lo hace de manera padre y todo, creo que la primera tendencia natural de todos es como imitar ese estilo, seguirlo, ¿no? El problema es cuando te estás como queriendo ser
o te estás fusilando a otro cineasta, pues, y por fusilarte a alguien más dejas de ser tú, ¿no? Y dejas de explorar lo que tú eres capaz de hacer, lo que tú eres capaz de contar. Y sí, pues evidentemente hay modas, ¿no? Y digo, creo que particularmente si tú ves en el cine mexicano, pues hay como dos tendencias muy marcadas. O es la película profundamente autoral, contemplativa, lenta, intimista, introspectiva, versus pues, la comedia romántica, sencilla, light y todo esto, ¿no? Entonces creo que hay como esas dos tendencias y creo que en el corto principalmente si hay como una, digo, y de lo que me ha tocado revisar y de dar clases y todo, si hay como a veces una búsqueda por algo más directorial que algo más narrativo, ¿no? Más que contar una historia, pues es como ver una situación o filmarla de alguna manera y todo. Entonces tiende más como al autoral, introspectivo, este tipo de historias, ¿verdad? Ok. Oye, y supongas a la gente que esté escribiendo cualquier tipo de audiovisual, ¿no? Que estemos hablando, bueno, aparte que estudien, ¿tú qué bibliografía básica siempre les recomiendas? Que si tienen que leer como de ley para guión. Pues mira, te voy a decir, hay una cosa que es bien interesante y sobre todo en el caso del cortometraje, encontrar bibliografía de cortometraje es bien complejo, ¿no? Y es decir, yo algunas me pasó una historia de una alumna que, bueno, ya habíamos visto el tema del largometraje y dándoles todas las teorías del largometraje, pasamos por el Save the Cat y de repente a ella se le ocurrió dar un taller de corto y un día me habla y me dice, oye, es que intenta aplicar el Save the Cat a un corto y no funciona. Y le dije, oye, hija, pues no inventes, pues son 15 puntos. ¿Dónde vas a meter 15 puntos en un corto, no? Es demencial, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que ahí sí, la gente que quiera hacer corto, pues vale la pena estudiar como teoría del cuento, ¿no? Porque pues finalmente son estas narrativas breves como súper consistentes. Si tú me dices ya como libros de guión en específico, creo que, por ejemplo, los primeros capítulos del libro de John Truby, el de la historia o Anatomy of a Story, creo que te hablan como de los elementos de una historia sin caer ya en la parte posterior que te habla de 22 puntos, que también si quieres meter 22 puntos en un corto, me parece una salvajada, ¿no? Y es curioso porque creo que si uno quiere hacer corto, la mayoría de libros de guión que existen, pues no están enfocados para allá. Si yo agarro el de Seafield, o yo agarro el viaje del héroe, o yo agarro el de Pamela Anderson, el de Pamela Douglas, quiero decir cuál Pamela Anderson, es la de Guardianes de la Bahía. Si me agarro esos, Ah, pues no me van a ayudar mucho. Entonces creo que hay que buscar más teoría como de cuento que sí, ¿no? Y ya si tú me dices de largometraje, de bibliografía básica, pues creo que hay que leer como los obvios, ¿no? Desde libros que hablan un poco como de drama, como La Vía del Drama de Eric Bentley, hasta libros, los normales, que puede ser el de Seafield, el de El viaje del escritor, el del Save the Cat, hay que leer también el de John Truby, hay que leer como esos. Ya si quieres libros muy avanzados, hay uno que de Linda Aronson, se llama de Linda Aronson, que es el guionista del siglo XXI. Ese me parece que es un libro de guión como bastante avanzado, ¿no? Ya que entendiste como las narrativas lineales y los tres actos aristotélicos, este es un libro que se enfoca como en las narrativas no lineales y deja atrás como los tres actos de Aristóteles. Entonces depende de qué estés buscando, ¿no? sí. Oye, hablando del cortometraje, si tú lo ves, ¿cuáles son los puntos que para ti no deben de saltar, o que debe de tener todo un buen corto para ti en cuestión de historia? Pues mira, el corto te digo, es que es bien difícil, ¿no? Es decir, como uno parecería que es más fácil hacer cortos que largos y no, yo creo que no. O sea, lo que yo creo que sí tendrías que hacer bien importante es como entender rápido la situación, es decir, como rápido llegar a la situación y ya entiendo, este es el conflicto, este es el personaje, esto es lo que quiere. O sea, no hay que perder demasiado tiempo tratando de presentar el personaje o tratando de presentar el contexto, porque creo que una de las broncas que pasa es, y me ha tocado muchísimo, ¿no? Es cuando la gente no ve cortos, todo el día ve largos y el día que quiere hacer un corto. No le entiende por qué hacen como largos aplastados o como largos truncos o como largos chuecos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es, si alguien quiere hacer un corto o toma la decisión de hacer un corto, bueno, tiene que estudiar cortos, ¿no? Tiene que ver cómo están armados, cómo están escritos. Entonces, creo que la situación se tiene que plantear rapidísimo, tienes que subir la tensión o subir la complicación de la situación en muy poco tiempo o darle como mucha fuerza a tu antagonista o a las fuerzas de oposiciones en el poco tiempo que existen. Y creo que sí, digo, una sorpresa final, todos lo agradecemos, pues creo que nadie le hace el feo. Y sobre todo tienes que tener un final contundente. O sea, no puede ser un final bueno, esto se puede interpretar o esto podría ser o lo que yo quise decir. No, creo que la fuerza del corto radica en su contundencia, ¿no? Entonces, si tú ves un corto como
como por ejemplo el de se me ocurre El héroe de Carlos Carrera, pues es un corto clásico porque el final es así brutal, ¿no? Y te deja así, te deja planchado totalmente. Entonces, creo que esa es como la situación, ¿no? Es decir, yo creo que sí hay que comparar el principio del corto con el final y sí tiene que haber como un cambio ahí radical o una vuelta fuerte, ¿no? Sí, 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 para que sea como impactante, ¿no? Que unos también decían como en una pelea que tiene que ser un knockout, Claro, ¿no? El ejemplo de ¿no? Cortázar, ¿no? Que no falla, sí. Sí, sí, sí. Entonces, eso, y no sé, hay alguien aquí dentro, no sé si quiere hacer alguna pregunta, porque veo entre fans y veo muchos, veo actores, veo guionistas, algunos amigos, unos que les consta que llegabas dormido a la escuela, debe ser Sí, algún, no mienten. ¿no? Oye, ¿y no has hecho mucho corto? Pues fíjate que es curioso, porque digo, evidentemente hice cortos cuando estuve en la escuela de cine, pues, naturalmente. Después hice a cabo un par de cortos, pues, que escribí, uno que se llama La Jaula, que no sé si por ahí quedó en YouTube o algo por el estilo. Y y ya después, pues no, como que dejé los cortos, dejé los cortos, y luego posteriormente sí me hablaron para un par de veces de cortos. Luego me tocó escribir una campaña para Toyota, si mal no recuerdo, que eran como pequeños cortitos. Y recientemente, la semana pasada, me pidieron para un proyecto escribir un par de cortos de terror, ¿no? Entonces, pues sí he tenido que revisitar el corto y te juro, cuando ya llevas mucho tiempo en la serie de televisión o en el largo, regresarte al corto o sea, cambiarte el chip es bien complejo, no es nada fácil. Sí, y me imagino que también tu trabajo, la inercia, pues te llevas a hacer las cosas que, ¿no? Que son laborales. Uh -huh. Oye, te quería preguntar, ahorita tú qué opinas que está diciendo la Academia Americana que van a tomar mucho en cuenta las cuestiones políticamente correctas y que tiene que ser todo incluyente ahora. ¿Qué opinas ahora que los escritores, pues no sé si tengan que tener cuidado con los personajes, con los colores, con las preferencias? Cuéntanos, o sea, ¿qué tanto los limitan la Oh, línea de relato? Pues, oh, sí, y cuando escribes comedia, oh, sí, ¿no? Porque, pues sí, parte de sí, la comedia, digo, no sé, es complejo, pues, ¿no? Pero pues parte de la comedia, pues puede ser la burla, el insulto, la ofensa, pues son herramientas de la comedia clásica, es decir, pues desde Shakespeare ves que los personajes se insultan y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo lo que creo que sí es importante, pues es si esta época nos ha llevado a cuestionarnos ciertos valores de nuestra sociedad que están equivocados o que no necesariamente es lo mejor, pues creo que tenemos que encontrar la manera de incluirlos inteligentemente sin limitarnos en el tipo de historia que estés haciendo, ¿no? Y te digo, yo creo que todo lo que pueda servir para pues, enriquecernos como personas y para pues, una mejor sociedad, pues no le puedes hacer el feo, pero pues sí tienes que también jugar un poco tus piezas, ¿no? Entonces o sea, creo que sí nos pone como en un reto de flexibilidad, de decir hasta dónde estiro la liga, ¿no? Porque sí, luego pasa que por intentar hacer un guión donde no se ofenda a nadie y todos estén involucrados y esté toda la diversidad y todo eso, bueno, cuando le intentas dar gusto a todo, pues como que no estás como construyendo nada sólido, ¿no? Entonces, creo que tienes que dar un primer paso como dándote gusto a ti, ¿sí me explico? Y ya el segundo paso creo que tienes que medir o nivelar o evaluar, ¿no? ¿Cómo está la cosa? sí. Oye, aquí hacen una pregunta. En el caso de los diálogos, ¿cómo mejorarlos? ¿Algún tip? Pues mira, es curioso porque, porque sí, es una parte con la que muchas veces la gente batalla y toda la cosa. Es chistoso porque yo creo que hay una regla, digo, hay una regla de oro que no falla, ¿no? Que es decir, porque se pone regla de oro es lee tus diálogos en voz alta y grábate y escúchalo. O sea, esa es una regla que no fue, porque el problema con el diálogo es que el diálogo no nace para ser leído. El diálogo nace para ser puesto en la boca del actor y se tiene que escuchar bien, ¿no? Entonces, el problema es que cuando lo vemos en la hoja y se ve bonito, pues eso no necesariamente se va a escuchar bonito en la boca del actor, ¿no? Entonces, esa es yo creo una cosa que podrías hacer. Otra cosa que podrías hacer es mucho, a veces lo que es interesante es, si tú tienes dos guiones diferentes, es agarra un personaje de un guión y agarra otro personaje del otro guión y haz una conversación entre ellos. Y si fluye es porque sí sabes quiénes son tus personajes. Porque cuando tú conoces bien a tus personajes, ellos te hablan solos. O sea, básicamente es una cosa como medio esquizoide, que empiezas a oír como voces. Entonces, ya cuando empiezas a oír voces, una de dos, o ya conoces bien a tus personajes y el guión te va a ir bien, o sigue al psiquiatra porque hay como un problema ahí que no estás como resolviendo, ¿no? Pero sí, esa es una. Y otra cosa que yo te recomendaría es mantén tus diálogos bajo control, cortos. Se va a poner en la boca del actor, no es un libro que se está publicando, ¿no? Entonces, la otra cosa que yo te diría, o dentro de los tips que se me ocurren ahorita como a la mano. Oye,
¿sí crees que sea importante que la gente lea, que vea cine, todo esto para que pueda desarrollar esa creatividad? No, yo creo que es pero obligatorio, ¿no? Yo creo que es como importantísimo porque, pues básicamente, ¿cómo vas a tú poder contar algo o cómo vas a querer traer algo nuevo o algo diferente o algo relevante si no has visto qué hay atrás, ¿no? Esa es como una de las cosas que es como muy importante, ¿va? Mira, yo siempre creo que hay un ejercicio que a veces yo pongo en clase, que es decir, es de repente les digo a los alumnos, escriban una escena de un entierro rápido, ¿no? Y entonces les das muy poco tiempo, entonces de repente leen las escenas y sí es un panteón y están las tumbas con los ángeles llorando y hay todo este tipo de cosas. Y ahí tú descubres que lo que hacen es que se están fusilando las películas que vieron. Y siempre la memoria a corto plazo lo que va a hacer es que te saca como los clichés que has visto. De repente lo agarras a los hombres y les dices, a ver, acuérdense del último funeral que han asistido o al del último entierro que asistieron y recuerden 3 o 4 detalles importantes. Entonces, ya que se recuerdan de los detalles importantes, le dices, ahora escribe una escena usando esos 3 detalles. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tú descubres que es interesante es que los obligas a sacar la historia de sus recuerdos, no de las películas que han visto, ¿va? Y yo creo que una de las otras cosas, otro ejercicio que gusta es de repente le dices a los alumnos, imagínense un entierro en el espacio. Pues dicen, puta, no conozco cosas, entonces te ponen a imaginar. Entonces, por ejemplo, ahí tú obligas que la gente saque la historia de su imaginación, ¿ok? Entonces, lo que es curioso es que ahí ves como las distintas fuentes que hay que estar. Entonces, si una cosa importante es las historias que hemos tenido, sí es muy importante leer y sí es muy importante ver cine, ¿no? Y es decir, creo que lo que es importante es que mientras tú conozcas las historias clásicas, las historias, ya sabes para dónde estirar, ya sabes dónde explorar, ya sabes esto. Si tú no sabes de eso o si tú no has leído cosas así, pues historias van a ser muy ingenuas o no van a tener como otra capa de lectura, otra cosa así, ¿no? Y creo que otra cosa muy importante y que me pasa mucho es, si ya vamos a requerir de otras historias para crear las nuestras o para reformular las nuestras, y te digo, creo que dos cineastas que son ejemplos muy particulares, si yo veo a Tarantino y si yo veo Del Toro, pues Del Toro y Tarantino son gente que reformula historias ya existentes, ¿no? No es que sean o sea, de hecho creo que la originalidad de ellos dos se logra en la reformulación que usan en base a sus referencias cinematográficas, ¿va? Entonces, creo que eso es como lo que es interesante. Entonces, lo que es importante o por qué ellos pueden hacer eso es porque son cuates que tienen un conocimiento amplísimo. El problema es cuando tienes los alumnos o cuando estás tallereando a alguien que sus únicas referencias son las 3 últimas películas de Marvel o las 3 últimas películas de Javier Dolan, ¿no? Entonces de repente dices donde dices, güey, se ve que te estás fusilando algo. Entonces yo creo que por eso es importante ver películas, sí, evidentemente los blockbusters, ver las películas que ganan Cannes, ver las películas que ganan los Oscars, pero también busca películas viejas, busca películas, no sé, coreanas, busca películas, no sé, francesas, busca películas iraníes, o sea, nútrate de todo, ¿no? Porque en la medida en que vas a reformular, vas a lograr algo mejor si tienes un mayor contexto, ¿no? Si tienes un mayor bagaje, ¿no? Y ya lo con cosas de tu vida, cosas originales, ser jurado, cuando o acaba de ver las últimas 2 películas de Belatar y ahí me está poniendo lo mismo. Entonces, creo que eso es una cosa como muy, muy, muy importante, ¿no? Como creadores. Sí. O aquí preguntan, ¿en dónde se pueden conseguir leones? O sea, guiones en español. Pues mira, es muy difícil conseguir guiones en español, ¿no? O sea, hay por ahí unos poquitos en la red. Hay esta editorial El Milagro, ha publicado como varios de películas mexicanas como clasicones, pues. Y también hay esta Cinema 23, o no me acuerdo, esta otra organización que publicó Heli, publicó El Sueño de la Serpiente, ha publicado como también varios en español. Pero sí, la verdad es que no abundan muchos guiones en español. Pues buscar en la red o pues si quieres ahí busca al guionista y dile que te corra una copia por abajo del agua, pero sí no es fácil encontrar guiones en español. En inglés es muy fácil, pero en español no tanto. Sí, 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 sí. Y pues mira, ya respondiste todas las dudas que tenía y de algunos que habían preguntado aquí. Entonces, no sé si tú quieres decirle algún tip, algún, este, alguna persona que quiere escribir guiones en general, ¿qué tienen que Pues, considerar?
Pues mira, yo lo que creo es que es como, pues ya de entrada tomar la decisión de escribir un guión, pues ya es como una decisión un poco extraña, ¿no? Entonces, pues si va a hacer un guión, pues que haga algo interesante, algo padre, algo loco, ¿no? Que se la juegue, que la apueste, ¿sí me explico? Que haga algo, que tome cierto riesgo, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que a veces uno agradece en los guiones, ¿no? Cuando te digo, cuando toca ser jurado, dictaminador, dices, otra vez ahí viene, Amores parte 28, o viene, no sé, que ya, o sea, historias como que están demasiado reformuladas, ¿no? Entonces, pues que se aviente, que haga algo loco, ¿no? Creo que otra cosa que es interesante el guión, pues de todo el proceso del cine, probablemente escribir el guión, pues da mucha flojera, pero es el más barato. Y es cuando arreglas un guión, pues es muy barato. En sí, pues nada más es tú solo y todo. Si tú ya filmaste un corto, o si tú quieres entrar a producción y quieres corregir cosas o hacer locuras, pues ahí ya no es tan fácil, ¿no? Creo que el guión es un terreno padre para experimentar, para enloquecerse, para hacer las cosas que nadie ha hecho, para probar, ¿no? Entonces creo que eso es como una cosa padre del guión. Otra consideración que yo creo que es bien importante el guión, es decir, es bien chistoso cuando la gente de repente dice, no, es que cómo voy a escribir el guión, es que es difícil, es que cómo lo voy a lograr, es que todo. Pues una cosa muy importante es decir, piensen que el guionista de Hollywood mejor pagado, el más cotizado, el más picudo, pues trabaja con la misma herramienta que todos. Básicamente el guión es muy democrático, es decir, usas tu cabecita, usas tus manitas y usas tu compu, ¿no? Fuera de eso, pues no hay nada más, ¿no? A diferencia, si tú me dijeras, quiero ser cinefotógrafo, quiero ser director, pues bueno, ahí sí, pues no vas a tener esta cámara, no vas a tener tanto presupuesto, no vas a tener estos recursos. El guión creo que te da esta como libertad padrísima de armar en la hoja, ¿no? Pues eso es como una de las cosas que les diría. Y pues y otra cosa bien importante, pues es como un compromiso con uno mismo, ¿no? Es decir, la verdad es que al mundo, suena cruel y suena frío lo que voy a decir, pero al mundo pues no le importa si haces un guión o no, ¿no? Te importa a ti. Entonces creo que te tienes que comprometer y pues ver toda la dificultad que implica eso, porque el hecho de escribir un guión pues es casi que es traer al mundo algo que no existía antes en el mundo, ¿no? Entonces es como un reto importante y yo creo que es bien curioso, ¿no? Porque pues, finalmente somos en general una cultura orientada a resultados, es decir, cuando vemos entrevistas de los cineastas o todo, pues como que platican qué fácil fue todo y todo, ¿no? Y realmente escribir o sea, te enseñan como las horas de éxito, pero no te enseñan las horas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que pues escribir un guión, pues es un proceso que tiene que ser medio sufrido, ¿no? A veces no lo tienes claro, a veces dices, a lo mejor estoy haciendo una estupidez, a lo mejor de repente dices, hey, creo que me estoy fusilando tal película. Entonces creo que hay que entender que ese es parte del proceso, ¿no? Es decir, no es un proceso suave, no es un proceso terso. Te vas a sentir inseguro, vas a dudar de todo lo que haces, y es parte de lo natural y hay que disfrutarlo, ¿no? Y es lo que también pues, le digo a veces a mis alumnos, es decir, el mayor enemigo para escribir guión pues, es tu propia inseguridad, porque te vas a sentir horrible mientras lo escribes, no va a ser bonito, ¿no? Pero una vez que lo termines va a ser muy gratificante, ¿no? Entonces hay que tener como esta cosa de fe, ¿no? De decir, hay un yo, o sea, imagínate que va a llegar el yo del futuro con el guión escrito y te dice, güey, vas a hacer esto y te va a quedar increíble. Entonces hay que creer en eso a la hora de sentarse, ¿no? Que va a llegar el yo del futuro, y aventarse, es un acto técnicamente de fe, ¿no? Y hay que gozarlo, hay que sufrirlo y hay que vivir pues todas las fases del escritor del guión, ¿no? Eso es como otras cosas que pensaría, ¿no? Yo no sé, puedo seguirme, mejor, entonces mejor me callo tantito por si alguien tiene más dudas o algo, ¿no? Uno, preguntan, ¿qué es lo más difícil de escribir comedia? Mira, el chiste es tratar de escribir una comedia medianamente buena, ¿no? Una comedia que no sea tan ofensiva, ¿no? Creo que es como el punto número uno, ¿no? Y yo creo que una de las reglas importantes es que la comedia es un género profundamente cerebral, o sea, no es un género tan emocional, ¿no? Es un género, la comedia creo que tienes que pensar mucho, ¿no? Es decir, tú puedes tener una película de terror, tú puedes tener un drama, que puede que no tenga mucho sentido la historia, ¿no? Pero si las escenas son interesantes y hay buenos sustos, hay cosas así, la película funciona. Si una comedia no tiene un sustento lógico, no le entras, ¿no? Entonces, creo que eso es como una de las cosas difíciles. Entonces, lo que yo creo que es muy importante para escribir comedia es que conozcas a tu personaje y que conozcas qué le duele al personaje y que crees todos este tipo de situaciones donde veas al personaje teniendo problemas, ¿no? Eso es creo que la parte esencial de la comedia. Porque el error más común que cometemos a la hora de escribir comedias es ser chistoso, ¿no? Y ojo, porque lo chistoso es subjetivo. O sea, yo ahorita te puedo decir un chiste y a lo mejor te parece tonto, o te parece burdo, o te parece vulgar, o te parece estúpido. Y ese es como el error cuando queremos ser chistosos. Y sí hay como una diferencia entre lo cómico y lo chistoso, ¿no? Lo cómico sí es universal. Entonces, si yo planteo un personaje que tiene dentro de su psicología que es muy inseguro, que es muy paranoico, que no quiere comprometerse en el amor, o que quiere sacar provecho de todo,
Y si tú creas las situaciones para poner en riesgo o para poner en conflicto ese rasgo del personaje, ahí te va a salir una comedia natural y cada decisión que va a ser como graciosa, ¿no? Porque siempre la comedia tiene que ver con el olor del personaje, con el no querer enfrentar la verdad, con todo ese tipo de cosas, y de ahí te va a salir, los chistes fluyen naturales. El problema es cuando nada más quieres ser chistoso por ser chistoso y de repente pues, vas a tener que abusar de, se estrella con la puerta, se tropieza con el pastel, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Preguntan si recomendación de algún libro de género cinematográfico. Mira, hay un libro que a mí me parece el mejor de género. Es un poco medio latoso de conseguir y creo que puede ser un poco caro. El autor se llama Jules Selvo, es Juleselbo, y se llama Film Genres from the Screenwriter, o sea, géneros cinematográficos para el escritor. Ese es el que me parece como el mejor libro de géneros en general. Si ya de repente les interesa más que si la comedia, o que si les interesa el terror o esto, hay libros muy específicos para cada género. Sí. ¿Y tus guionistas favoritos? Pues mis guionistas favoritos, pues mira, es muy tramposo lo que voy a decir y todo, pero bueno, pues Guillermo Arriaga, me encanta el trabajo de Guillermo Arriaga, porque yo trabajé mucho tiempo con él y de alguna manera pues, fue mi mentor y fue les voy a contar esta historia rápido, que es una historia muy divertida. Antes de yo dedicarme al cine, pues había un cuate en el parque que paseaba su perro y pues, platicaba yo de perros con él y era una cosa como muy banal y muy absurda, ¿no? Entonces, después de eso, después de cierto tiempo, cuando estudio dos carreras y todo, me veo en la obligación de regalar a mi perro porque no lo podía cuidar, no le podía dedicar el tiempo y me vuelvo a encontrar este cuate, ¿no? Y me preguntaba, oye, ¿qué onda con tu perro? ¿Por qué no lo sacas a pasear? Y de repente le dije, no, es que tuve que regalarlo porque ahorita estoy estudiando otra cosa, estoy estudiando este guión de cine. Y él me dice, ay, pues yo acabo de escribir el guión de una película que acaban de filmar, a ver cómo le va. Y le pregunto, ¿cómo se llama tu película? Y me dice, no, pues Amores Perros. No, pues échenle ganas, ojalá les quede padre, que no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, después todo esto, Amores Perros se vuelve como un exitazo y toda la cosa. Y un día me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto de una serie y quiero que tú escribas el primer guión. Y le dije, ah, pues perfecto, ¿de qué se trata? Y ya me dio como la idea de la historia, ¿no? Y le dije, ah, pues muy bien, ¿para cuándo quieres el guión? Y me dice, lo quiero para mañana. Y dice, pero ¿cómo? Son 40 minutos, lo quiero para mañana. Pues me voy a mi casa, pues no duermo, trabajo y se lo entrego, ¿no? Y entonces agarra y lee 2 páginas y me dice, este es el peor guión que he visto en 10 años. Es malísimo tu guión, qué malo eres, ¿eh? Qué chafa. Y le digo, no, pues bueno, ¿qué hago? Me dice, reescríbelo. Y dije, bueno, pues ya lo voy a reescribir. Entonces ya lo reescribo otra vez sin dormir, al otro día se lo entrego y después se lo lee, ¿no? Y me dice, oye, ¿dónde me dices que estudiaste? Y le digo, no, pues en el CCC. Me dice, mira, yo conozco a los maestros del CCC y nunca hubieran aceptado un trabajo tan mediocre. Esto me parece una mediocridad brutal, me parece terrible. Y ya sé como que digo, pero no hace el cuento largo, así me trajo una semana reescribiendo diario el guión y atormentándome y humillándome y todo tipo de cosas. Y ya se cuenta que ya después de una semana de escribir 30, 40 páginas diarios sin dormir, ya estaba yo destrozado y de repente ya casi, así de repente lee el guión y se empieza a burlar de mis diálogos y todas las cosas así. Y ya en ese momento ya iba yo a matarlo, ya no supe la no, todo. Entonces cuando volteó y ya me vio tronado psicológicamente, me dijo, no, el guión está bien. Me dice, nada más quería ver si tienes los huevos que se necesitan para ser escritor. Entonces creo que esa prueba que me puso el maestro Arriaga es inolvidable. Y Oye, qué malo. sí, 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 es. No, pero fíjate, curiosamente, él me enseñó a trabajar a un nivel de exigencia, a un nivel de rigor al que no estaba yo acostumbrado. Y la verdad es que a partir de ahí, él me daba todos los guiones que escribía. Entonces, a mí me tocó ver toda la escritura de Babel, toda la escritura de 21 gramos, toda la escritura de los tres sentidos de Melquíades Estrada. Y la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, es decir, la verdad es que creo que pues, el trabajo de Guillermo influyó como muchísimo en mí, ¿no? Esa es como una cosa que tengo así como súper claro, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como un guionista que me gusta mucho y aparte que me parece que es como muy influyente, ¿no? Sí. Y ya, la última, antes de que se nos corte este en vivo, porque ya sabes que es como de una hora, me dicen, Sí. ¿cuál es el principal problema que encuentras en los guiones de tus alumnos? Mira, en los guiones de mis alumnos o sea, es bien curioso porque, por ejemplo, yo siento que la primera es que el primer tratamiento que escribes es el tratamiento de intenciones, ¿no? Y es chistoso porque cuando partes de una historia, partes de tus intenciones, ¿no? Y como que quieres todo, ¿no? Quiero hacer reír y quiero hacer llorar y quiero ganarme la Palma de Oro en Cannes y quiero hablar del Brexit y siempre he querido filmar un perro de cabeza y siempre, entonces, como que te salen todas las intenciones, ¿no?
Y curiosamente, pues las intenciones no es algo que sea ni muy armado, ni muy estructurado, ni muy lógico, ¿no? Entonces creo que a veces lo primero importante es como separarte de las intenciones y tienes que tratar de encontrar cuál es la historia ahí, ¿no? Porque siempre te lo juro, si tú eres el primer tratamiento de algo, es un conjunto de intenciones y no hay como una lógica de historia, no hay personaje, no hay conflicto, no hay desarrollo y todo eso. Entonces, lo primero importante con un alumno es como sentarte con él, como entender el tipo de historia que él quiere hacer y como orientarlo a decir, ok, están padres tus intenciones, está padre tu búsqueda, pero esto tiene que convertirse en algo, no nada más una revoltura de lo que quieres alcanzar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tienes que empujar a decir, a ver, ¿quién es tu personaje? ¿Por qué me va a importar tu personaje? ¿Qué es lo que está en contra del personaje? Y lo vas llevando en la manita, ¿no? Y que no se salga de ahí, que no se salga de ahí, que no salga de ahí. Y es decir, yo sé que la reescritura nos da mucha flojera y es así a veces un castigo, pero después de reescribir y ver los resultados, es impresionante lo que se puede mejorar un guión, ¿no? Entonces creo que a veces lo que le tienes que enseñar a un alumno es que sus emociones no necesariamente tienen que ver con las acciones. Es decir, si yo nada más escribiera guión cuando quiero hacerlo, pues voy a escribir 3 días al año, ¿no? Voy a escribir 5 días al año, ¿no? Entonces, decir, ¿por qué? Porque pues tus emociones de repente van a decir, ahorita no lo escribas, a lo mejor te lo batean, a lo mejor te lo critican, a lo mejor no sé qué. Entonces, a veces tienes que dejar tus emociones a un lado y decir, la acción es tengo que sentarme y tengo que escribir, ¿se me explicó? Y es curioso porque cuando ya el alumno descubre que escribiendo y retrabajando y cuestionándose y afinando, pues descubre que el resultado se va dando como poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra cosa como bien, bien, bien importante, ¿no? Pero te digo, sobre todo principalmente es como que la gente deje o sea, sus intenciones creo que son perfectamente válidas, pero al final no es lo que necesariamente te va a sacar del hoyo, ¿no? Entonces, transformar las intenciones en una historia, ese es como el brinco más difícil que le cuesta a la gente, ¿no? Y que normalmente tienes que llevarlo un poquito a la manita y a veces regañarlo, a veces protegerlo, como hacer de todo un poco, ¿no? Claro, sí, 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 súper. Oye, Patricio, pues muchas gracias porque diste más que plática una masterclass para nosotros, ¿no? ¿Estás dando ahorita algunos como unos talleres, cursos? ¿Hay en tu Pues red? Pues mira, pues yo trabajo en una empresa que se llama Entre Líneas, ahí estamos dando cursos y de hecho justamente voy a hacer el comercial, te usaré Billy vulgarmente. Vamos a empezar a dar unos cursos intensivos, como de cosas muy concretas de guión, sobre cómo romper la página en blanco, cómo pichar, o sea, yo creo que lo que queremos hacer es hacer como cursos específicos y que salgan como del típico curso de guión donde te enseño a escribir interior-exterior, eso ya lo aprendiste en un tutorial de internet, ¿no? O cómo hago comedia romántica, cómo hago terror, es básicamente lo que estoy haciendo. Entonces sigan la página de Entre Líneas, porque sí, en breve anunciaremos varios cursos que aparte son intensivos, pocos días, pocas horas, pero muy concretos y muy al grano. Va, ya está. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí hay, no sé si alcanzaste a leer algunos comentarios Pues no, no mucho, ahora de sí que la por andar de chorero no leí, pero bueno, si no Pero ahorita a bueno, ver si los puedo todos, leer. todos positivos, poniéndote corazoncitos, pulgar arriba, saludos, Pato, excelente como siempre. Así que pues muchas gracias a toda la gente que se unió y pues muchas gracias a ti por compartirnos tus experiencias y conocimientos. Ok, pues bueno, mira, nada más rápido para concluir, digo, nada más aprovecho para terminar el comercial, también vamos a empezar un curso de guión profesional, por si pueden verlo, y lo otro, pues es, bueno, agradecerte a ti, Jorge, porque, bueno, pues nunca me olvidaré de ese viaje a Guadalajara que hicimos, que estuvo como muy divertido y estuvo muy caótico, estuvo muy loco, estuvo muy padre, pues, gracias por invitar, pues gracias a toda la gente que se conectó y todo el asunto, y bueno, pues también ahí estamos en el Instagram, ahí estamos en el Facebook, ahí estamos en Twitter, y bueno, pues seguramente nos estaremos encontrando, y pues la gente que la verdad quiere escribir, avientes a escribir, se lo juro, es muy doloroso, pero es muy satisfactorio, ¿no? Y les digo, pues también una cosa aparte, pues escriban muchos cortos y pues entren al Shorts, ¿no? Así que, así como la gente que ve el fútbol está el mundial, pues entren al Shorts, que el Shorts es como un mundial de cortos, ¿no? Ahí está. Pues muchísimas gracias y pues cuídate mucho. Gracias, bye bye, nos vemos.